salen, solo salen estudiantes, dice, de San Marcos, ¿no? Dicen, ¿no? Pero no dice quiénes, ¿no? Por si acaso, quiénes están con esa. Y usted siempre les ha hablado, ¿no? Que los alimentos que consumimos así en la calle son alimentos, la mayoría ultraprocesados y son muy dañinos, ¿no? Por los compuestos que tienen, ¿no? Y los compuestos, como no están identificados todavía por el sistema, cuerpo y el que controla es el cerebro nuestro, ¿no? No están identificados, entonces se almacenan y van al hígado porque ese es el filtro, ¿no? Que tenemos y, y ahí va efectos secundarios, ¿no? Y ahí viene el problema de la diabetes, viene el problema de cáncer, presión arterial, etcétera, etcétera, y otros problemas de artritis, ¿no? Es una complicación, o sea, el problema de la salud es un problema ahora de alimentación, porque las enfermedades infecciosas, ¿no? La mayoría son temporales, ¿no? Depende de 10 días, 15 días, y hay productos farmacéuticos para eso. Pero para el control de las enfermedades no transmisibles, sí, no hay, ¿no? Hay calmantes, pero no es para curar, ¿no? Por eso dice, ¿no? Nosotros debemos trabajar con la salud, no con la enfermedad, ¿no? Como decía alguien, un filósofo, ¿no? En la salud decía, el alimento es mi medicina y mi medicina es el alimento, decía, ¿no? Bueno, voy a comenzar a pasar primero una pasadita sobre enfermedades no transmisibles porque el tiempo que tenemos es muy poco. Entonces, una pasadita y para ver lo que nos toca. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Bueno, vamos a hacer una pasadita nomás de enfermedades transmisibles. Ya, es una pasadita porque la clase pasada no hemos tenido la oportunidad de ver. Estas son las enfermedades más comunes que tenemos nosotros. Dentro de eso tenemos la obesidad, el cáncer. La obesidad ya se considera una enfermedad, no solamente el aumento de grasa, no es una enfermedad. El cáncer, diabetes, hipertensión y las entes, ¿no? Enfermedades que tenemos. No sé si aumenta esto. Las enfermedades no transmisibles son aquellas que no se transmiten de persona ni
ni por reservorios, de ninguna manera, ¿no? Por contagio no se transmiten en forma directa o indirecta, ¿no? No son transmisibles. Son de larga duración y se producen principalmente por reacciones del propio organismo como consecuencia de un mal estilo de vida, ¿no? Por eso vemos, ¿no? Que justamente la alimentación es el primer problema. La energía que necesita el cuerpo, las enzimas, las vitaminas, todo eso, ¿no? Estamos compensados. Si nosotros queremos consumir de repente un chocolate que venden ahí, no tienen vitaminas, no tienen minerales, no tienen solamente azúcar, grasas trans, etcétera, etcétera. Es el problema. Factores de riesgo que encontramos para estas enfermedades. Uno es el tabaquismo, menos mal que ha bajado bastante el tabaquismo, ¿no? Son 6 millones de vidas anuales. El sedentarismo es otro factor de riesgo, ¿no? No sales ejercicios. Ni los jóvenes salimos ahora, ¿no? A hacer ejercicios. No hacemos deporte, no corremos, estamos en nuestra casa, en el mueble, con el celular, viendo la pantalla, pero no, y ese es un elemento de riesgo altísimo, sedentarismo. El uso nocivo del alcohol, dietas no saludables, 1.7 millones de muertes, el problema, ¿no? Entonces, para que vayan tomando en cuenta, nosotros vamos a ser profesionales, los pacientes a veces preguntan, ¿no? A mí me preguntan bastante sobre problemas y hay que tener una cultura, un conocimiento de esto para darle orientaciones, indicaciones, ¿no? Porque hay personas que son diabéticas y siguen tomando alcohol, siguen fumando, ¿no? Siguen consumiendo alimentos ultraprocesados. Si quitarían eso, son personas que no salen ni caminan, son personas que no duermen. Todos esos elementos son riesgos. ¿Y cómo se llama? Como dice, una pastillita de meformina, quieren que le solucione el problema y los médicos saben eso, pero con una pastita los tienen todavía y después les aumentan a dos, etcétera, etcétera. Pero esas personas no son felices, no duermen, ¿no? Bien, no duermen bien. 2 horas, 3 horas se levantan. Preocupaciones, el estrés, el trabajo, todo eso complica. Las enfermedades son multicausales. Bueno, acá tenemos ciertos datos, vamos a ver en otras enfermedades. El crecimiento de la población adulta mayor y el aumento de las expectativas de vida, ¿no? Ha aumentado, por supuesto, ¿no? Mantienen con calmantes a las personas, pero no son felices en su vida, no hay calidad de vida. Y aquí llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades vasculares, cardio, cerebro y renales, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, hipertensión, hiperendemias, sobrepeso, dieta inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, urbanización global, ¿no? Que va llevando como un factor de riesgo. ¿Qué más tenemos acá? Miren, acá tenemos este arbolito, ¿no? Que siempre es una manera didáctica de poder presentar. En las hojas arriba tenemos el cáncer, tenemos enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿no? Enfermedades respiratorias. ¿Y dónde están los elementos de riesgo? ¿No? No producen, son elementos de riesgo que condicionan. Inactividad física, no hacen deporte, nadie ya no juega fútbol. Miren, yo soy una persona adulta, yo salgo a correr 4 veces a la semana y solo encuentro una, dos personas. Y a veces voy tarde, voy a las 10 de la mañana o a veces voy temprano. Y no encuentro mucha gente caminando siquiera en el parque para que mejore, ¿no? Su digestión, para que mejore la circulación. No, no hay inactividad física. Y no sé si hacemos una encuesta, a veces van a hacer una tesis acá para su grado, para ver de los estudiantes cuántos hacen actividad física. Y lo que van a estudiar como título es sedentarismo, ¿no? La obesidad, otro elemento de riesgo,
el hábito de fumar, que no se ve tanto, pero hay. Dietas no saludables, la que tenemos nosotros hasta en la universidad como estudiantes. Consumo excesivo de alcohol, no creo que haya alcohólicos aquí, estudiantes, y antecedentes familiares. No hay, como se llama, la cuestión de genética, ¿no? No hay, ya lo han hablado, ¿no? El organismo no produce personas para que se dañen, ¿no? Genéticamente, no produce, pero lo consideran, ¿no? Lo consideran como riesgo. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 sí lo consideran que hay una cuestión genética, un daño, pero tampoco hablan ahora, ¿no? La ciencia sobre eso. Entonces ahí tenemos nuestro árbol y que debemos nosotros tener en cuenta y respetarlo, porque nosotros somos del área médica, ¿comprenden? Entonces, no podemos estar, como se llama, digamos, degenerando. Hace 2 años más o menos, antes, bueno, antes de repente había un ucraniano, ¿no? Entonces, de repente como anécdotas, cuando lo veía, ¿qué cosa sacaba? Sacaba un pedazo de zanahoria, un apio, ¿no? Y verduras. Y eso era su, digamos, sus como cena, o de repente en vez de ser de consumirse una gaseosa, ¿no? Y agua con bicarbonato, ¿ah? Porque el agua común que hay, el proceso de filtración, de control de bacterias, todo eso, solamente es agua pura. El organismo no tiene una sangre sin sal, todo tiene su sal, o sea, tiene un pH alcalino. Y nosotros, ahora peor, antes no, de repente el agua lo cogíamos de una sequía, de un río, y tenía minerales y era más alcalino. Ahora es necesario pues, justamente hacer la limpieza, ¿no? O en Sedapal para tomarlo. Pero al hacer esa limpieza, elimina los minerales, ¿no? Y un agua sin mineral lo llaman una agua ácida, aunque así toma el término, pero no tiene compuestos minerales. Por eso ahora están yendo a usar el agua de mar. Por supuesto, no todo el agua pura, sino que sacan agua y la tercera parte que ingieren es agua de mar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mar tiene todos los minerales. Consideran, pero esa agua está contaminada. Han hecho estudios, ¿no? Cuando el agua, por ejemplo, de desagües llega y vas al fondo, ya no está contaminado, si no habría, digamos, una pudrición, ¿no? De los cuerpos que llegan y tantas cosas, ¿no? Pero no. Entonces están usando el agua de mar, inclusive para tratar enfermedades, ¿no? Como el cáncer, la diabetes y hasta la obesidad. ¿Por qué? Por la cantidad de minerales que tiene, ¿no? Ellos lo llaman agua milagrosa, porque cura muchas enfermedades. La artritis, magnífico, con agua de mar la tratan. Bueno, va cambiando la historia de las enfermedades. Por supuesto, acá tenemos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, asintomática y fácil de detectar, caracterizado por un incremento continuo de las cifras de la presión. ¿Por qué creen, como se llama, que se produce la hipertensión? ¿No? ¿Por qué se produce? Por el exceso de consumo de azúcares que inflama las arterias. Al inflamar las arterias, el organismo trata de eliminarlo y lo llena de colesterol y calcio, ¿no? Lo va llenando y eso comienza a aumentar la presión. Le da una pastillita, ¿no? Para dilatar esas arterias para mantener la presión. Pero si comenzaran a tratar sobre su alimentación, ¿no? En relación al consumo de excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados, también se controlaría la presión. Por eso les digo que los alimentos ultraprocesados y lo que consumen ustedes tienen ese riesgo. Ustedes están jóvenes, ¿no? Pero conforme aumenta la edad, se produce la inflamación de los vasos y con eso aumenta la presión arterial. A ver qué más tenemos acá, un poquito más. Bueno, esto no vamos a hablar porque, miren,
Acá hablan sobre causas el excesivo consumo de agua y sal. Dice, la sal no es el elemento que ocasiona el problema. No es. Estudios. Hacen estudios, ¿no? ¿Cuánto sal tenemos nosotros en el organismo y cuánto necesitamos? ¿No? El problema es la inflamación producida por los alimentos, exceso de consumo de carbohidratos, azúcar, una gaseosa, por ejemplo, un vaso de gaseosa tiene 6 cucharadas de azúcar. Una gaseosa es muy inflamatoria porque el ácido que se emplea, ¿no? En la industria es el ácido ortofosfórico que nosotros usamos para escalcificar los dientes para poner resinas. Es el que tiene la gaseosa. Y el pH de una gaseosa es 2.5, 2.6 como promedio. Tiene gaseosa. ¿Cuánto nosotros necesitamos? Tener un pH de 7, 7.2. Miren la diferencia que hay, la acidez con la parte neutra que debemos tener nosotros. Los vasos sanguíneos, sistema, el estado de los riñones, el sistema, bueno, afecta, pero no está en relación a la causa de la hipertensión. Bueno, los niveles de diferentes hormonas en el cuerpo, sí hay una hormona que mete el cortisol, tiene que ver mucho la inflamación y eso tiene que ver con el estrés, ¿no? El estrés, el cortisol también afecta el sueño, ¿no? Y la tranquilidad, entonces eso va afectando. Consumo excesivo de grasas saturadas. Las grasas saturadas pueden ser el trans porque son grasas fabricadas, ¿no? El aceite de comestible que nosotros usamos, como el Primor, todo eso, no solamente tiene el aceite de las semillas que sacan como el girasol, ¿no? Bueno, uno de ellos, también la soya, ¿no? Que también es una soya trans, ¿no? Pero no solamente tiene eso, porque si no, cuando queremos freír de repente un pescadito o carne, no resiste. Es parecido al aceite de oliva, ¿no? Que no podemos freír. Entonces, ¿qué cosa tiene? Tiene un compuesto del petróleo para que resista las frituras y eso es muy dañino para el hígado, ¿no? Por eso dicen algunos, nosotros estamos ahorita llenos de petróleo, como si fuéramos un carro. Consumo excesivo de grasas saturadas. Por supuesto, las grasas se llaman las grasas trans, ¿no? Que tiene justamente los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y lean si quieren que son las grasas trans y van a ver que son muy dañinas. Y eso viene también en la alimentación, ¿no? ¿Tienen clases ustedes más tarde? Así, los grupos no, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dice mi delegado? ¿Tienen? De repente me estoy pasando y no hago la clase que corresponde. ¿Qué dicen? No, doctor. Ah, ya. Entonces puedo hablarles de esto, ¿sí? Doctor, ya que estamos comenzando, ¿cómo sería el caso de la práctica? Al caso de la práctica es justamente planificar el proyecto, qué cosa queremos, ¿no? De cada grupo que tengan ideas, pero les voy a dar principalmente el central, ese es el tema que cada grupo lo va a ir estudiando, leyendo para que cada grupo haga ¿ok? Ya también en quién lo vamos a hacerlos en niños, principalmente, pero sí podemos tener una comunidad, podemos hacerlos en todas las familias. Entonces, se llama prevalencia, ¿no? En tal lugar. Pero si lo hacemos en colegios, principalmente, lo vamos a hacer en niños. Entonces ya tienen el tema, se llama prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Es la presencia de un mal que vamos a investigar en un momento, solamente en un solo momento, dos. Se llama de una manera transversal, ¿no? Se ve la frecuencia de ellos y se va a utilizar ciertos instrumentos para recolectar datos. Entonces, el tema
es prevalencia de caries dental. Entonces uno va buscando en las investigaciones que hay, que encontramos, y usamos el término de prevalencia, pero principalmente es la caries dental, ¿no? Y ahí entra otras variables como la alimentación, el exceso consumo de carbohidratos y la higiene es otra variable que participa. Pero eso ya cuando vamos desarrollando. El tema principal es prevalencia de caries dental. Puede ser en escolares, ¿no? En el lugar, ya tengo tiene su compañero ustedes que nos va a conectar en un sitio y podemos ir, ¿no? De repente en el ómnibus de la facultad, se alquilas, cada uno pone sus 4 soles, creo, y vamos. Pero eso va a ser ya casi al final, la 13ª semana creo que es. Pero hay que hacer el proyecto. El proyecto que vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que tiene, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Qué dice Fernando? Ok. Nadie se manifiesta. Conversemos. Si no están de acuerdo con alguien, también conversemos, discutamos. Bueno, seguimos entonces. Y acá tenemos factores de riesgo, la obesidad, el estrés o ansiedad que nos lleva a producir exceso de cortisol, ¿no? Es justamente, vamos a hacer una investigación ahí para ver el cortisol en estudiantes, ¿no? De odontología, ¿no? En relación que va a afectar el sueño principalmente, ¿no? Y el sueño, no, si no hay sueño adecuado, que son de 7 a 8 horas, se altera el sistema, no se organizan nuevamente los desgastes celulares, ¿no? Por eso afecta el sueño, ¿no? Las personas que no duermen no están tranquilas, no se relajan y más bien aumenta el cortisol de ellos. El excesivo consumo de sal dietética, de la dieta, no está probado eso, ¿no? No está probado. Es como cuando hablamos de cáncer, que vamos a ver, el cáncer no hay metástasis. Tener un antecedente familiar, bueno, seguimos. La hipertensión, la principal causa de muerte prevenible en el mundo, principal causa de muerte. Miren, si no se trata, la hipertensión puede causar la muerte o gravedad, consecuencia para la salud de diversas maneras. Ataques cardíacos, derrames cerebrales, demencia, insuficiencia renal, pérdida no de la que ver con la hipertensión. Y acá tenemos la diabetes mellitus. Hay una imagen, ¿no? Que cuando se está complicando la diabetes, de repente un incidente, una herida, degenera, no lo pueden tratar y le cortan el pie. ¿Y por qué no le pueden tratar? ¿Se podrá tratar? Sí se puede tratar. ¿Sabía? Pero me llama la atención, ¿no? El desarrollo que tienen los médicos y actúan de esa manera, ¿no? Es una pena, ¿no? Francamente, se puede tratar. ¿Y por qué se produce esta herida que comienza a necrosarse y tiene que cortar el pie? Por qué creen? ¿Quién me puede contestar ahí de los alumnos? ¿O tiene la idea? ¿Por qué será? No, no podemos hablar, ¿no? Bueno, seguimos. La diabetes es una condición en la que el cuerpo no puede producir ni puede usar insulina. La falta de producción no es tanto, sino son los picos de insulina que se elevan y se saturan y está asociado a la obesidad porque la insulina se comienza a localizar en la grasa y el cerebro, que controla, dice ya no produzca el páncreas más insulina porque el cuerpo tiene demasiado, ¿no? Tenemos un equilibrio, estamos controlados por nuestro cerebro, no es una cosa que sucede así por casualidad, ¿no? Está controlado. Entonces tenemos la diabetes tipo 2 justamente se produce por eso, ¿no? Los picos de glucosa también que tiene relación con la insulina, ¿no? Por eso el consumir exceso de glucosa o de glúcido
el, y, el carbohidratos saturados nos lleva justamente, es gradual, por supuesto, ¿no? No es de la noche a la mañana, es gradual. Pero ahora hay hasta niños, ¿no? Jovencitos con diabetes tipo 2 y casi no se ve, y hay buena cantidad, ¿no? Que también se puede controlar. Entonces dice, ¿cómo se controla? Alimentación adecuada, ejercicios, ¿no? Adecuados, desintoxicación del cuerpo, hay que eliminar las toxinas, la saturación. El, el cuerpo es como un fierro viejo que se va oxidando. Si tiene, como se llama, exceso de alimentos y nosotros seguimos usando chatarra, nos vamos acumulando de óxidos. Debemos tomar antioxidantes, ¿no? Que hay ahora, bastantes. Hay hasta hongos que nos ayudan. ¿Qué hace el médico? No, simplemente les da una pastilla de calmante y eso no es, tiene que ver con la dieta. Seguimos. Ah, entonces la diabetes vemos que es el tipo 1 y tipo 2 y esta, la tipo 2 es la que está muy elevada, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Estados Unidos padece bastante diabetes, por eso la gente muere mucho, ¿no? En relación a infartos, derrames cerebrales, ¿no? La diabetes lleva a eso mayormente. Problemas también de otras lesiones, problemas renales, problemas de la vista por la acumulación excesiva de óxidos, ¿no? La saturación y la obstrucción de los vasos que se tapan, se van tapando. ¿Por qué? Por la inflamación que hay en las arterias. Hay inflamación en las articulaciones, afecta el sistema circulatorio, el sistema cardíaco, afecta al hígado. Es una enfermedad compleja, pero que se podría controlar normalmente. Y acá tenemos algunos síntomas: sed constante, visión borrosa, deseos frecuentes de orinar, cansancio crónico, pérdida repentina de peso, aumento del apetito, heridas que no sanan, problemas sexuales, ¿no? Los adultos, como se llama, se comienzan a limitar sexualmente, son jóvenes y también genera en los seres humanos, más que todo en el hombre, genera muchos problemas de depresión, todos porque estando jóvenes no pueden tener relaciones sexuales, les lleva a una depresión tremenda, ¿no? Problemas en el hogar, separación de hogares. ¿Por qué creen que hay tanta separación de esposos, de esposas, ¿no? Por este problema. Y tiene que ver con la diabetes. Ahí tenemos, ¿no? El problema en el sistema circulatorio que se afecta, se acumula. Cuando se inflama los vasos, primeramente aumenta el colesterol. ¿Por qué creen que el diabético dice tiene un aumento de colesterol? Porque tiene que el organismo tratar de solucionar el problema de los vasos sanguíneos. Y también aumenta el calcio y los huesos pierden calcio y se producen osteoporosis. Mire, todo es un equilibrio del cuerpo. Factores de riesgo, la edad no es un factor de riesgo, los antecedentes familiares tampoco, el consumo excesivo de tabaco sí, alcohol, las dietas insolubles, eso es lo principal, el consumo excesivo de azúcar, estas dietas es lo principal, el uso de alimentos con saborizantes, con colorantes, ¿no? Que el organismo no los aprovecha porque no está programado esos alimentos, esos productos, ¿no? No son alimentos. ¿Qué más tenemos acá? Ruedas de la diabetes, ¿no? Cómo va aumentando, no hay mucho tiempo. Y acá tenemos el cáncer, una célula cancerosas. ¿Y por qué acá tenemos acá célula con cáncer y estos alimentos? Porque si, ¿por qué se produce el cáncer? ¿Qué dice la teoría del cáncer de 1932 de un alemán, un médico alemán investigador en Harvard? Determinó, se llamaba Otto Ward, es un alemán, Otto Ward, no puedo pronunciar su apellido alemán. Identificó
que el cáncer en el cuerpo se desarrolla porque se acidifica. Al acidificarse no entra oxígeno. Las células, para no desaparecer, no morir, mutan. Se hace una célula ya cancerosa. Y estas células, al no tener el oxígeno a la mano, procesan su sistema con la glucosa. Y estas células consumen 12 veces más glucosa que una célula normal. Entonces pónganse a pensar científicamente. Si yo tengo una zona ácida, si los carbohidratos me producen acidez y aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo podría controlarlo? Si yo le doy verduras, no le doy azúcar, entonces este pH no aumenta a ser muy ácido. Las células también no van a tener suficiente carbohidrato para alimentarse. ¿Se dan cuenta? Con esta dieta. Y si yo alcalinizo la sangre, este investigador decía, la persona que tiene su sangre alcalinizada normal, no tema las enfermedades, no va a tener cáncer, no va a tener diabetes, porque se entiende que está consumiendo buena alimentación para protegerse, ¿no? Entonces vayan grabándose eso, ¿no? Y pues, si quieren, busquen a ese investigador que recién está saliendo a la palestra. Las farmacéuticas no han permitido eso. A ese investigador que quería sacar un producto alcalinizado, le quitaron el premio Nobel, porque hay un premio Nobel, y lo votaron de Harvard. ¿Qué les parece? Entonces, esa es la situación del cáncer, ¿no? Y el cáncer no produce metástasis. Grábense bien eso. No hay una célula cancerosa del hígado que va al cerebro o va a los pulmones. No hay una célula cancerosa de la próstata que está en el pulmón. No. Ya habrá tiempo de repente para conversar. ¿A qué llaman metástasis? Más los médicos asustan a los pacientes, los trauman y la cuestión psicológica, que ahora lo llaman la física cuántica, les afecta más y les degenera el sistema en todo el cuerpo, porque esas personas ya no pueden ni dormir, la alimentación que tienen es igual a la cantidad de azúcar y simplemente les colocan ácido, ¿no? Que es la quimio, para controlar. ¿Cuántos salvan de eso? Será pues un 5%. Por eso tenemos miedo de tener cáncer. Pero no tengan miedo, ¿no? Simplemente con eso comienzan a cambiar. He tenido experiencias con mi madre, ¿no? Con cáncer en el seno, la controlé, le querían cortar el seno. Y esa es otra desgracia de los médicos, ¿no? Como una mujer que tiene algo bello ahí, algo vital, ¿no? Para la vida, le cortan su seno. ¿Y cuántos salvan? Que bueno fuera si con eso ya tengo la garantía de que voy a seguir viviendo normal. No, mentiras. Entonces tenemos acá, el cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que las células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Mentiras, eso no es. No invaden otros tejidos. Salen otros elementos, otras degeneraciones. Y ahí tenemos, ¿no? El proceso de la multiplicación, pero es esto, ¿no? Los tumores. Y algunos consideran que inclusive la tumoración lo hace el organismo para controlar las células, ¿no? Para controlar las células. Básicamente el riesgo de desarrollar cáncer en colon, la edad a partir de los 45 años, ¿será un riesgo? No creo. Malos hábitos, eso sí, exceso de carnes rojas, está en discusión. Grasas saturadas, sí puede ser porque son grasas procesadas. Antecedentes genéticos, también relativo. Vicios como el tabaco y el alcohol, eso sí. ¿Por qué será? Porque produce inflamación en los sistemas circulatorios, produce inflamación en los pulmones y ya vimos que una inflamación disminuye la oxigenación, entonces las células mutan y se hace un cáncer. La explicación científica es científica, de Otto Wurth del alemán, en 1932, si quiere búsquenlo, ¿no? El sedentarismo, se dan cuenta que también el sedentarismo sí es un riesgo. Bueno,
Y acá viene otra enfermedad de este siglo, la obesidad. La obesidad se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo, grasas en el cuerpo. La determinación de este indicador se basa en las medidas de forma objetiva durante la entrevista a unas personas, índice de masa corporal, ¿no? Es justamente eso lo que tratamos de hacer, ver el índice de masa corporal. Ahora, si algún grupo quiere hacer esta medición de índice de masa corporal en los colegios y caries dental, lo puede hacer. Tengo como 5 equipos para hacer esta toma. Y si quieren hacer una tesis también, ¿no? Lo pueden hacer. Tenemos la doctora Lourdes, que también es del área, ¿no? Ha trabajado bastante en la comunidad. En el hospital también tenía, ¿cómo se llama?, esa función de trabajar y de pelearse con los médicos porque a veces no querían controlar eso, ¿no? Y justamente ella trabajaba con la salud, no trabajaba más con la enfermedad, ¿no? Y bueno, y acá tenemos factores de riesgo, el dos cosas, sedentarismo y exceso de consumo de carbohidratos. Esa fotografía, ¿no? Así que hay que hacer ejercicios. La obesidad, cálculos biliares, colesterol, mire cuánto se le hipertensión. Y acá tenemos nuestro futuro niño, ¿no? Inclusive ahora están estudiando el uso de la leche de vaca, ¿no? Y ya la están considerando que no deben consumir los niños. ¿Por qué será? Porque justamente una vaca normal debe producir más o menos de 4 a 5 litros diarios de leche, pero les ponen hormonas y está produciendo 20 litros, ¿no? 20 litros. Además, le ponen antibióticos porque hay exceso, ¿no?, de esfuerzo en las mamas y por la infección. Y un niño está recibiendo todos esos productos. Es dañino. Además, estaba viendo que el tamaño de una proteína de la leche materna para ellos es más pequeña, ¿no? Por los músculos que son diferentes. Una vaca necesita más proteínas. Entonces, esa proteína, cuando el niño lo está ingiriendo, no lo recibe adecuadamente. Es el estudio que estaba viendo, una investigación que han hecho. Entonces, acá es necesario nuestro ejercicios. Es necesario. No estamos de acuerdo con el sedentarismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve? ¿Qué dice María Fernanda? ¿Vemos o no veo? No se ve, doctor. Ya, gracias. Bien, ahora entramos. La epidemiología es una ciencia amplia, muy amplia. Es compleja por tantos elementos que hay que manejar, ¿no? Entonces, como tal, es necesario conocer las teorías que existen. Como les digo, no es tan antigua, ¿no? Las teorías que se maneja ahora más adecuadamente, digamos así, son las teorías de la multicausalidad, los determinantes de salud y las teorías de riesgo, ¿no? Las teorías de riesgo están relacionadas con ciertos elementos. La mayoría son, si no son bacterias, son alimentos.
¿no? Mayormente, alimentos o malos hábitos que tiene que ver. Entonces, manejamos las teorías, manejamos la teoría ecológica, ¿no? Y tenemos que tener presente que las enfermedades no son unicausales, sino, como vemos, son multicausales. Y ahí vemos que elementos de riesgo, ¿no? Son principalmente la alimentación que tenemos actualmente, el sedentarismo, la falta de ejercicios, el sueño, el estrés, ¿no? Que tiene que ver con el cortisol y el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces tenemos la dieta y los alimentos ultraprocesados que ahora tenemos. También la epidemiología tiene sus métodos. En forma general, hablamos de los métodos de la investigación científica. Ese es el método que utiliza la epidemiología. Pero específicamente en los métodos empíricos, prácticos, ¿no? La epidemiología tiene sus métodos. Hablamos de la teoría de cortes, casos y controles, y lo que van a hacer ustedes, el elemento de prevalencia, ¿no? Que es un método descriptivo, se hace en un solo momento, pero también hay los métodos de incidencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un método de prevalencia e incidencia? Los dos trabajan con una sola muestra. Los, los dos trabajan recolectando datos, ¿no? Y utiliza la estadística descriptiva. Estoy hablando de la prevalencia o frecuencia. La diferencia que hay entre la incidencia y prevalencia, la incidencia necesita hacer dos tomas de datos, ¿no? Como le estaba diciendo a mis alumnos que van a apoyarme para este estudio de cortes, se va a tomar dos muestras. Uno lo van a tomar, queremos ver el cortisol. Uno lo vamos a tomar a las 8 de la mañana y otro a 6 de la tarde. O sea que ese es un estudio de incidencia. Si lo tomáramos una sola vez, se llama un estudio de prevalencia. Ustedes cuando van a la comunidad no van a hacer un estudio de incidencia, va a ser un estudio de prevalencia. Van a tomar los datos en un solo momento y queremos ver cómo se presenta la enfermedad, ¿no? En la comunidad en ese momento. ¿Cómo está? ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se escucha? No se ve, doctor. ¿No se ve? No, doctor. A ver, vamos a salir, no sé qué pasa aquí con la cosita.
Doctor, disculpe. Dime. Usted dijo que cuando se va a la comunidad era un estudio de prevalencia. Sí. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Quién es esto? ¿Ya se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Sí, doctor. Ya. Bueno, ¿ustedes han llevado anteproyecto o no han llevado anteproyecto? Todavía no. No llevan. Todas las ciencias que existen utilizan el método científico. Y el método científico tiene esas partes. No hay que confundir método científico con el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación utiliza el método científico, pero este método científico que vemos acá, que tiene la formulación de un problema, la respuesta al problema teórico en base a los antecedentes, las bases teóricas que usted tiene que buscar también, ¿no? ¿Qué más tiene el método científico? Hay que deducir cómo probar la hipótesis, o sea, quiere decir que tengo que buscar un método empírico que ya existe de repente por ahí, que lo hicieron en China, no sé dónde, y lo busco y lo voy a usar. Debo contrastar las hipótesis, concluir, recomendar. ¿Qué es contrastar? Lo que yo obtengo, tengo que comparar con las investigaciones que hay o los conocimientos científicos y lo discuto para ver si, uno, hay diferencias. Dos, si mi resultado es más alto los valores que el resultado de repente en Estados Unidos o en Ecuador o en Argentina, discuto. Si mis resultados son menores o que no hay diferencia, esa es la contrastación. Y en un proyecto lo llaman discusión. Tengo que tener una conclusión y tengo que recomendar. Y este proceso se pide que se informe todo el proceso, que se publique. Si yo hago un trabajo de investigación y lo guardo, no existe. ¿Para quién? ¿No? Es necesario. Por eso lo ideal sería que la facultad, ¿no? Los trabajos que hacen para tesis se publiquen. Muchos trabajos, muy pocos se publican. ¿Por qué? Porque mis resultados también, la gente quiere leerlo y ver si hay diferencias con otras investigaciones. Si estoy equivocado, no. Si sirve. Miren, yo hice un trabajo, les voy a conversar una anécdota, un trabajo para mi maestría sobre la riboflavina y el crecimiento de los maxilares en ratas. Ustedes digo bioquímica y saben que la riboflavina, ¿para qué servirá?
¿Qué sirve, en qué sirve en el ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? Sirve para la producción de ATP. ¿Y qué es el ATP? Bueno, hice el estudio en 120 ratas. La, comencé con 3 ratas hembras y un macho para que se procreen. Y cuando ya estaban preñaditas, ¿no? Viendo el tapón vaginal, a la madre ya comencé a quitar, a un grupo le quité la vitamina B2, a otro grupo le quité el 10% y a otro grupo le quité totalmente la rioflavina, ¿no? Y por supuesto el grupo control, ¿no? Que tenía su rioflavina normal, ¿no? Repito, a un grupo le di la rioflavina completa, a otro grupo le quité la rioflavina y a otro grupo le di el 10%. No me creerán, ¿no? Yo nomás quería ver maxilares, pero encontré que las ratas sin rioflavina no les crecía ni el pelo y no podían ni caminar cuando estaban chiquitas, porque les di a la madre y cuando estaban preñaditas, estaba con de acuerdo al grupo, ¿no? Estaban sin o con riboflavina. Y cuando nacían ya comencé a verlos y una ratita de 20 días con riboflavina tenía todo completo, caminaba, corría, la otra no podía correr muy bien, le faltaba pelo y fui sacrificando los maxilares cada 10 días, hasta más o menos unos 50 días. Mi trabajo no estaba publicado, después la universidad lo publicó y después tenía una consulta tremenda a nivel de otros países, ¿no? Me llamó la atención a mí porque no era mi área, ¿no? Tenía consultas de España, de Italia, todo eso en relación a ese producto. En sí, cómo actúa la rioflavina lo sabemos, ¿no? En el ciclo de Krebs, pero lo que no sabía qué pasaba con los animales que se les quitaba la rioflavina, en este caso las ratitas. Los maxilares también quedaban reducidos, ¿no? Y una ratita de 20 días era el doble de una rata sin rioflavina. Entonces, como digo, yo no lo había publicado en ese tiempo, casi ni se publicaban, ¿no? Pero después ya me comenzaron a mandar pedidos, ¿no? Pedidos de información. Yo estaba perdido porque yo no soy bioquímico, ¿no? Y además ya preguntaban cosas más profundas, ¿no? Lo que quiero decir que sí sirve publicar, ¿no? Y yo no lo publiqué, sino la universidad lo publicó, esa investigación. Muy bien, entonces acá tenemos el método científico y esas son sus partes. ¿Ustedes saben quién creó este método científico? ¿Les han dicho quién ha creado, no? ¿Quién dice? Esto lo creó Galileo. ¿Saben quién fue Galileo? No. Fue un físico italiano, ¿no? Que identificó la caída libre de los cuerpos y ahí utilizó este método. Entonces, antes decían los profesores cuando enseñaban que los cuerpos caían a diferente velocidad según su contenido físico, ¿no? Es decir, que una pluma, por supuesto, caía aparentemente a diferente velocidad que un pedazo de plomo, ¿no? Pero él determinó que todos los cuerpos caían a la misma velocidad. Y también determinó que la Tierra no era el centro de rotación de los demás planetas. Por esa observación y digamos, esa difusión los llevaron preso el Vaticano, ¿no? Y lo querían condenar a la pena de muerte. Pero como era ya anciano, le dijeron que le perdonaban la vida, pero sí iba a la cárcel, ¿no? Él fue el que creó. Miren, desde ese tiempo, este método sigue usándose, lo usan todas las ciencias fácticas, las formales, muy parecido, pero las formales no utiliza métodos empíricos. No va a la comunidad a tomar datos, ¿no? Decir, a ver, abra la boca o ve cuántas caries tiene este niño, el otro. No, eso es ciencias fácticas, ¿ok? Y las formales utiliza los números,
las sumas, las restas y la lógica, ¿no? Su método, la diferencia está en que los números no se pasean y no lo encontramos en el medio ambiente o en la naturaleza, ¿no? Sino que son entes ideados. Entonces, volviendo a esto es principalmente para una ciencia fáctica. Y el que hizo esa diferenciación clara, ¿no? Fue Mario Bunge, ¿no? Un argentino que está ahora en el Brasil, debe estar viejito ya. Él hizo esa diferenciación clara para no confundirnos en las ciencias formales y fácticas. Miren, y esto es el esquema del proyecto. Comprendo. Pero acá tenemos el problema. Capítulo 1, problema. Miren, todo esto. Para el proyecto, para su tesis, para el trabajo que vamos a hacer nosotros en la comunidad. Tenemos que hablar del área problema, o sea, el problema dónde está ubicado, en la salud. ¿Qué tiene que ver con el azúcar, la caries dental? ¿Con qué tiene que ver más? Con la higiene. ¿Con qué tiene que ver más? Con los dientes que tienen fallas, ¿no? Hipoplasias, hipertrofias. ¿Qué más? El área describimos eso y luego delimitamos para ver las variables principales que vamos a usar. En la investigación que vamos a usar generalmente la prevalencia de caries. Después vamos a identificar la higiene. Hay un instrumento simplificado. ¿Cómo se llama ese índice de higiene que utilizamos para determinar, ¿no? El riesgo o la higiene que tienen las personas en la comunidad? Se llama el índice de Green y Bermejó. Eso también, por favor, todos los grupos tienen que revisarlo con sus profesores. La doctora Benavente ha trabajado mucho con eso. Hay el índice de Green y Bermejó. Cuando están en la clínica van a utilizar el índice de O'Leary. Es otro índice que también para ver higiene. ¿Qué más está en el problema? Miren el problema que tiene, el problema que marcamos ahí. Objetivos de la investigación. Son necesarios los objetivos. Un objetivo general porque se va a orientar hacia el problema. Los objetivos específicos son los que me van a llevar a tener las conclusiones y también me guíen la investigación. La justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es ¿para qué sirve la investigación? ¿Para qué nos serviría? ¿Ah? ¿Para qué creen que serviría? Justamente servirían para crear programas, para enviar al ministerio que se preocupen de repente por los escolares, los profesores también que enseñen de repente, para que cambien los planes curriculares, ¿no? Y que también se enseñe a prevenir las enfermedades como la caries dental. Si encontramos mucha caries. Y vamos a encontrar, ¿no? Debe estar aquí en el Perú casi un 80%, ¿no? De caries. ¿Será posible? No. Esa es la justificación. Limitaciones. Vamos a ver si hay limitaciones. ¿Podremos llegar al sitio? Eso hay que ver. Si nos costará muy caro eso, ¿tenemos materiales para hacerlo? ¿Se dan cuenta? Eso es como se llama las limitaciones y demostrar que no hay ese tipo de limitaciones. La viabilidad, ¿es posible, no? Llegar o no es viable. ¿Ok? ¿Y qué tenemos acá? Abajo tenemos el marco teórico. El marco teórico en sí, como vemos, como hemos visto nosotros, no es parte directamente no es parte del proyecto, del método científico. Pero indirectamente sí tenemos que tener marco teórico. Tienen que buscar antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son trabajos de investigación que se ha hecho, ¿no?
son trabajos de investigación que se ha hecho y que yo necesito saberlos. Entonces, debo tener esa información. Entonces, también que tengo ahí definición de términos. Los términos que voy a usar como prevalencia de caries, por ejemplo, higiene bucal, son palabras claves. Debo tenerlos porque ahora la información ya no viene en libros, yo busco el libro, sino ya hay bibliotecas virtuales donde para buscarlos tengo que buscar esas palabras claves, esos términos definidos. Esos términos también deben ir cuando yo presento el proyecto, ¿no? De repente, donde está una introducción que puedo hacer, donde hago un resumen o después del título coloco mis palabras claves, que me permite encontrar referencias. Si yo no utilizo términos adecuados, de repente no voy a encontrar referencias. ¿Por qué? Porque está monopolizado ya, ¿no? No será por el comercio, no sé, pero ya lo tienen monopolizados. Hay bibliotecas virtuales que lo tienen. Hay una en el Brasil, Dilax, y hay otra en Estados Unidos, Medland, ¿no? Medland, ¿no? Que yo tengo que buscar eso. Por eso cada grupo va a hacer ese proyecto, va a buscar. Entre grupos también se pueden prestar, porque en sí el problema es el mismo. Solamente quiero ver quién lo elabora mejor, quién está presentando mejor las variables. Ahí vemos dentro de eso también las variables. El término variables son características o propiedades de esa unidad de análisis. En este caso son los niños. Característica, una variable. El niño se cepilla los dientes, se cepilla los dientes. ¿Tiene higiene o no tiene higiene? ¿Cómo están sus dientes? ¿Tienen mucha caries o no tienen caries? ¿Cómo ha perdido dientes, no ha perdido dientes por caries? ¿Tiene reconstrucciones, curaciones? ¿No? Entonces hay que utilizar lo que se llama el índice del SEO en niños y el CPOD en adultos. Esos son términos epidemiológicos para la salud. Entonces, tenemos ahí el marco teórico que es necesario. Después tenemos acá la operación de variables, que eso sí les voy a ayudar yo, no se preocupen, les voy a ayudar en todo aspecto, pero el marco teórico y este problema sí tienen que avanzarlo. ¿Cómo se avanza? Con el marco teórico. Y acá tenemos nosotros el diseño metodológico. El tipo de investigación es un estudio transversal, descriptivo, epidemiológico, de frecuencia, o sea, de prevalencia. Población y muestra, hay que ver esa población, dónde será esa población, serán colegios, depende de alguna zona, y la muestra de repente sea un solo colegio que vamos a tomar. Procedimientos y técnicas de evaluación de datos son los instrumentos que vamos a usar. ¿Cómo tomamos el CPOD o el SEO? Ajá. ¿Cómo observamos esa caries? ¿Una mancha blanca será una caries para esto? ¿Una cavidad que no es poco profundo y que no tiene un fondo blando será una caries? ¿No? Entonces hay que identificarlos, ¿no? Las técnicas. Después la higiene. ¿Cómo lo voy a tomar esa higiene? Ahí utilizamos índices. ¿Qué son los índices? Son indicadores, depende de una enfermedad. ¿Qué voy a ver? El índice simplificado de Green y Bermejó, ¿no? Entonces, eso es la parte de procedimientos y técnicas para recolectar datos. Y acá tenemos la estadística. Ustedes son buenos estadísticos, son buenos alumnos. El semestre pasado han salido muy bien, hasta los profesores estaban contentos. A menos mis grupos, ¿no? Han respondido muy bien. Y los otros grupos también, porque los profesores estaban contentos, como nunca, ¿no? No sé.
de repente les he dado una idea yo, ¿no? Un empujoncito para que ustedes analicen eso, aprendan. Entonces, tenemos que usar la estadística. Acá vamos a utilizar de repente la media, la desviación estándar, vamos a utilizar la moda, ¿no? Principalmente la estadística descriptiva, vamos a usar. Aspectos administrativos, tiene que ver cómo va a ser mi cronograma de actividades, la parte administrativa, y presupuesto, cuánto nos va a costar. Y referencias bibliográficas, bueno, hay que colocar las referencias en Access, no vamos a utilizar APA, sino Vancouver. También hay que darle una leidita también. Porque si no leemos nosotros, entonces, ¿qué hacemos? No tenemos tiempo para enseñar todo eso. Cada grupo busca un poco. Y si no se entiende, preguntan a los profesores, nos preguntan a nosotros, ¿no? Para ayudarles. Porque, bueno, yo también enseño metodología de la investigación y estadística, ¿no? Pero más enseñamos este curso con la doctora Lourdes, ¿no? Y el doctor Marco Madricho Macero, ¿no? Estamos ahora. Y hay un profesor invitado que también estadística maneja muy bien y la investigación. Y acá tenemos la primera fase de observación y descripción de los hechos, definir la naturaleza. Entonces ahí comienzan las ideas. Definir qué se va a estudiar. Ya les di ya la información, ¿no? Ya sabemos que vamos a estudiar. ¿Por qué se va a estudiar? La importancia del problema, o sea, la justificación. ¿Para qué estudio eso? ¿No? De repente para crear programas educativos, para indicar, ¿cómo se llama? De repente el ministerio crear políticas para capacitar a los profesores, de repente para que ellos también sean líderes en la higiene, ¿no? La higiene bucal, el control de la alimentación en los colegios, ¿no? Porque mayormente, así como en odontología, hay chatarra también ahí, un tiempo había salido que no se gasta, pero siguen, ¿no? Usando eso. ¿Y para qué se va a estudiar? El objetivo final, ¿no? Nosotros seguiremos también de repente con los conocimientos aportando información teórica, ¿no? Y que en las facultades también se debe desarrollar lo que es la prevención, o sea, ver la salud para ver después la enfermedad. ¿Cómo se va a estudiar objetivos inmediatos, no? Eso es lo que hay que ir viendo. Eso tiene que ver con lo anterior que les dicté sobre el proyecto, ¿no? Entonces ustedes en su práctica van a tener esa información traer. ¿Cómo se va a estudiar? ¿No? El método, más o menos, las ideas que ustedes tienen, ¿no? Y después lo definimos. A ver qué tenemos acá. La definición conceptual del problema. Determinar la magnitud del problema, o sea, cuánto mide el problema. Cuánto mide, o sea, es en relación a la frecuencia que hay, la cantidad, la prevalencia que vamos a estudiar nosotros. Recolectando toda la información existente. Hay que ver la bibliografía, las estadísticas que hay de estudios en la zona de repente de América Latina, con los países como Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. Los censos que hay históricos geográficas para organizar, tabular y evaluar. La estadística ¿no? Es para organizar los datos y evaluar. Asimismo, servirá para estudiar la distribución del problema en la sociedad, área urbana, política y geográfica, ¿no? Por supuesto que no tenemos todo ese tiempo, pero ya tenemos unos compañeros de ustedes que nos va a conectar con una área donde vamos a hacer el estudio. Acá también tenemos nosotros prevalencia e incidencia de asma infantil. Mire cómo se distribuye en Latinoamérica. Es como un ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? El Perú está organizado por regiones o departamentos. Por supuesto que también puede ser un estudio que no se ha hecho, no un estudio del problema de caries y enfermedad periodontal en el Perú en relación a las diferentes zonas, ¿no? Se sabe alguna zona, ¿no? Pero no sabe todo, ¿comprende? Y debía ser el Estado es como un censo, pero tendría que ver con las enfermedades bucales. Entonces acá hablando, como se llama, ya de enfermedades en forma general,
es ver cuándo ha sido atacada la población. Por ejemplo, el estudio de la pandemia del COVID, ¿no? Ellos estaban interesados cuándo comenzó a ser atacada la población, relacionado con el tiempo, con sus variaciones cíclicas, estacionales, seculares, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuándo ha sido atacada la población? ¿Dónde ha sido atacada? Desgraciadamente, el COVID fue atacar a la población peruana, todo, ¿no? Y a nivel mundial, una pandemia. La distribución en el espacio con sus variaciones geográficas, lugar para conocer la distribución de las personas. ¿Quiénes han sido atacados? ¿Quiénes fueron más atacadas? Fueron las personas adultas, ¿no? Mayores de 50 años, principalmente. También vamos a ver nosotros, no vamos a ver todos, pero sí vamos a ver la edad de los niños o personas, el sexo, de repente ocupación no vamos a ver, no tenemos mucho tiempo, el estado socioeconómico, de repente el marco teórico en los censos, sí hay una ubicación, ¿no? De la parte socioeconómica de las personas, para ver la influencia, ¿no? Para ver si la caries es una enfermedad específicamente de la gente pobre o todas las personas sin ver la parte económica son atacadas. Entonces, ¿qué se va a estudiar? El problema. ¿Por qué se va a estudiar? La justificación, ¿no? ¿Para qué serviría? ¿Cómo se va a estudiar? Con el método científico y el método empírico, ¿no? Que vimos nosotros de prevalencia de caries, con la población, que pues, estoy yo muy interesado en niños porque son más fáciles de manejar, pero se puede hacer el estudio en familias. ¿Cuándo ha sido atacar la población? El tiempo, que no vamos a ver eso porque la caries, vemos comienzan desde niños, a veces de 1 o 2 años, ¿no? ¿Cuándo ha sido el tiempo? ¿Dónde eso ha sido atacada la población? El lugar, sí vamos a ir al lugar, hay que identificarlo, debe ser un distrito, ¿no? X, que vamos a hacer estudio. ¿Quiénes son o han sido atacados en la población? Personas, nosotros vamos a ver en niños, ¿no? Principalmente, no digo que necesariamente, principalmente. Y acá justamente, mira, son epidemiólogos que van a las familias y van a trabajar con sus manitas a ver, a hacer estudios. Ustedes también van a ir, ¿no? Llevando sus cositas, los principales, depende de su espejo, su explorador, su campito, ¿no? Para tener sus mandiles, depende descartable o sus mandiles largos, ¿no? Planificación de la investigación. Corresponde las dos primeras fases de la investigación científica, que es el problema y la hipótesis. Es la fase de la definición, naturaleza e importancia del problema, la extensión que tiene el problema, la clasificación de los objetivos del estudio. Esto es en forma general de las enfermedades, no específicamente de la caries. Es en forma general, ¿no? En forma general, lo que la planificación considera al hacer una investigación epidemiológica. Primero, definir claramente la naturaleza del problema para conocer qué es lo que vamos a estudiar, o sea, los daños a la salud en poblaciones humanas, elementos de riesgo, sexo, edad, ocupación. No se olviden que el sexo y la edad son variables de control, ¿no? Y que nosotros necesariamente lo vamos a considerar en nuestro estudio. Señalar la importancia del problema que nos permite responder la pregunta, ¿por qué vamos a estudiar? Por la patología, la virulencia, ¿vale la pena hacer ese estudio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Valdrá la pena hacer ese estudio en relación a caries? ¿Qué dice Fiorella? Fiorella ni. Ah, sí, profesor. Ah, sí. Mm. ¿Vale la pena hacer el estudio, no? Bueno, la caries es un problema muy eh, frecuente en el Perú, así que creo que sí vale la pena. Vale la pena, ¿no? Hay una justificación. ¿Qué dice Jimena Soledad? Jimena ya se fue a tomar su desayuno. Sí, doctor, también concuerdo con Fiorella. Perfecto, o sea que sí es importante. Entonces,
tenemos que hacerlo porque ya estamos de acuerdo. O habrá un tercero. A ver, Diana, Andrea, ¿no? Sí, doctor. ¿Estás de Creo que sí acuerdo? es importante. ¿Por, Sí. por qué crees que es importante? Es que la caries puede afectar la salud también de los niños, ¿no? O sea, no solo es a nivel de los dientes, sino lo que implica lo estomatológico también, ¿no? O sea, uno trae consecuencias de otro. Perfecto. O sea que también es una enfermedad de riesgo, ¿no? No produce los síntomas, pero puede afectar. Ustedes saben cómo se llama que han encontrado una relación entre las infecciones dentarias internas, ¿no? De la pulpa, todo eso, con problemas cardíacos Ujú. Sí. y el cerebro el otro cerebro que han descubierto en el corazón se afecta con la caries dental. ¿Qué les parece? Porque nosotros ahora ya han descubierto que no es un solo cerebro, el central, ¿no? Está en el cráneo, sino también hay el digestivo y el cardíaco, ¿no? Entonces, por eso antes decía, ¿no? Ah, estoy enamorado, mi corazón está latiendo. El corazón late por su propio, independiente, ¿no? Del cerebro en el cráneo, ¿no? Porque también tiene un cerebrito. Por eso también el corazón nos late, ¿no? Por algo así, algo emocional. Bueno, entonces acá hay que fijar los objetivos de la investigación, ya vimos, ¿no? En el proyecto el esquema está eso. Fijar los objetivos de la investigación para decir qué esperamos lograr, propósitos, ¿no? Y cuáles van a ser las aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué recomendamos al final de repente? Porque hay una parte de recomendación. Aplicaciones prácticas, conocer para qué se va a realizar la investigación, objetivo final. Asimismo, para adelantar sobre los posibles métodos y procedimientos que utilizaremos para conocer cómo llevaremos a cabo la investigación. Eso se llaman los métodos empíricos, ¿no? En la parte que vemos ahí, la recolección de datos, los instrumentos que vamos a utilizar. Definir la terminología técnica que se va a utilizar con el fin de evitar confusiones. La definición de términos. Por ejemplo, epidemiológicamente, Zika. ¿Saben lo que es el Zika, no? Chikungunya, el, Sí. el dengue, por decir, son palabras que estoy usando acá. Pero nosotros hablaremos justamente de caries dental, ¿no? De repente el término también, la hipoplasia, ¿no? Etcétera, etcétera. Recolección de toda la información existente, bibliográfica, estadística y de repente en censos para evaluar, tabularla, analizarla y resumirla. ¿Qué más tenemos acá? Distribución del problema desde el punto de vista geográfico, ¿no? Sabes que el problema de caries es en todo el Perú, no hay una zona que diga acá no hay caries. Demográficamente, de las personas, ¿qué personas padecen más de caries? Y de sus variables en el tiempo, para conocer dónde es o ha sido atacada la población, quiénes han sido atacados en la población y cuántos han sido atacados en la población. Mire, seleccionar la población que sea de interés para el estudio. Ya estamos orientándonos, ¿no? ¿Cuál es la población que nos interesa? Tratar de escribir geográfica o área urbana la historia. Nosotros vamos a hacer en una área urbana. Definir las técnicas y procedimientos que se emplearán para incluidas las unidades de mediciones, los indicadores que estaba diciendo, ¿no? Tienen que manejar de repente la forma de aplicar el índice de higiene oral, simplificado de Green y yo. Hay que utilizar también cómo vamos a identificar la caries. No confundir una fosa o una fisura con una caries. ¿Ok? En estos casos no ven, digamos, la profundidad o el daño, ¿no? Solamente hay que ver si hay caries o no hay caries. Inclusive si el diente tiene dos caries, uno en distal y otro oclusal, solamente se considera para nuestro estudio que ese diente está cariado o no está cariado,
Ven ahí, si tiene caries, no tiene caries. Aunque tenga tres caras del diente afectado. Hay investigaciones que también ven las caras, ¿no? Pero nosotros no. Y hay que prever los recursos humanos. Ya tengo los recursos humanos, ustedes son aproximadamente 70 promedios de humanos. Materiales necesarios que van a utilizar su sonda periodontal, no, si lo hacen en adultos, sí, pero en niños sí, su explorador, su espejo, su pinza, ciertos materiales. Y de repente para ver lo que es la higiene, vamos a utilizar el violeta de genciana o la doctora, la doctora Bernavente tiene una técnica. Doctora, ¿de qué material lo sacó usted esa técnica? Doctora Lourdes, estaba ya se fue ya. Ya se fue Lourdes, creo. Lourdes, doctora Lourdes Benavente. ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿no? Seguimos entonces. Salida al campo para la observación de los hechos que motivan el problema, realizar visitas a las zonas donde se va a realizar la investigación, descubrir las lagunas existentes en el conocimiento que juntos con las preguntas planteadas sirven para formular, ¿no? Hay que preguntarles si saben, si conocen técnicas de cepillado, si los niños de repente tienen cepillo o no tienen, ¿no? Son preguntas que se pueden hacer. Miren, ahí están explicando y ustedes también van a hacer una pequeña charla. Si nos vamos de repente a las casas,